de cómo la partera hablaba al niño recién nacido, y las palabras que le dice de halago y de ternura y de amor, donde se ponen muy claras palabras que la ventura o buena fortuna con que cada uno nace, antes del principio del mundo, le está por los dioses asignada o concedida, y la partera, gorjeando con la criatura, pregúntale qué suerte de ventura le ha cabido. Llegada la hora del parto, que se llama hora de muerte, cuando ya quería parir la preñada, lavábanla toda y enjabonábanla toda, los cabellos de la cabeza, luego aparejaban una sala o recámara donde había de parir, y de padecer aflicción y tormento. Si la preñada era mujer principal o mujer rica, estaban con ella 2 o 3 parteras, para hacer lo que fuere menester y ella mandase. Cuando ya los dolores apretaban mucho a la preñada, luego la metían en el baño, y cuando ya iba llegando el tiempo que la criatura había de salir, dábanla a beber una hierba que se llama ciguapactli, molida y cocida con agua, y si le apretaban mucho los dolores, dábanle a beber un pedazo de cola del tláhuac, molida y deshecha en agua, como arriba se dijo. Con esto nacía la criatura fácilmente, y entonces ya tenían aparejado todo lo que había menester la criatura, como son pañales y otro paño, para recibirla cuando naciese. En naciendo la criatura, luego la partera daba unas voces a manera de los que peleaban en la guerra, y en esto significaba la partera que la paciente había vencido varonilmente y que había cautivado un niño. Y luego hablaba la partera a la criatura. Si era varón, decíale: seáis muy bien llegado, hijo mío muy amado. Y si era hembra, decía: señora mía muy amada, seáis muy bien llegada. Trabajo habéis tenido, os ha enviado acá nuestro Padre humanísimo, que está en todo lugar, criador y hacedor. Habéis venido a este mundo donde vuestros parientes viven en trabajos y en fatigas, donde hay calor destemplado y fríos y aires, donde no hay placer ni contento, que es lugar de trabajos y fatigas y necesidades. Hija mía, no sabemos si viviréis mucho en este mundo, quizá no os merecemos tener, no sabemos si viviréis hasta que vengas a conocer a tus abuelos y a tus abuelas, ni sabemos si ellos os gozarán algunos días. No sabemos la ventura o fortuna que te ha cabido, no sabemos qué son los dones o mercedes que te ha hecho nuestro Padre y nuestra Madre, el gran Señor y la gran Señora, que están en los cielos. No sabemos qué traes, ni qué tal es tu fortuna, si traes alguna cosa con que nos gocemos. No sabemos si te lograrás, no sabemos si nuestro Señor te prosperará y engendrará, el cual está en todo lugar. No sabemos si tienes algunos merecimientos, o si por ventura has nacido como mazorca de maíz aniblada, que no es de ningún provecho, o si por ventura traes alguna mala forma contigo, que inclina a suciedades y a vicios. No sabemos si serás ladrona. ¿Qué es aquello con que fuiste adornada? ¿Qué es aquello que recibiste como cosa atada en paño antes de que el sol resplandeciese? Seáis muy bienvenida, hija mía, gozámonos con vuestra llegada, muy amada doncella, piedra preciosa, plumaje rico, cosa muy estimada. Habéis llegado, descansad y reposad, porque aquí están vuestros abuelos y abuelas, que os están esperando. Habéis llegado a sus manos y a su poder. No suspiréis ni lloréis, pues que sois venida y habéis llegado tan deseada. Con todo eso tendréis trabajos y cansancios y fatigas, porque esto es ordenación de nuestro Señor, y su determinación que las cosas necesarias para nuestro vivir las ganemos y adquiramos con trabajos y sudores y con fatigas, y que comamos y bebamos con fatigas y trabajos. Hija mía, estas cosas, si Dios os da vida, por experiencia las sabréis. Seáis muy bienvenida, seáis muy bien llegada, guardeos y ampareos, y adorneos y proveaos. Sois nuestra hija, no os merecemos, por cierto. Por ventura,
tamañita como sois, os llamará el que os hizo. Por ventura seréis como cosa que de repente pasará por delante de nuestros ojos, y que en un punto os veremos y os dejaremos de ver. Hija mía muy amada, esperemos en nuestro Señor. Habiendo dicho estas cosas la partera, cortaba luego el ombligo a la criatura, y luego tomaba las pares en que venía envuelta la criatura, y enterrábalas en un rincón de la casa, y el ombligo de la criatura guardábale y poníalo a secar, y llevábanlo a enterrar al lugar donde peleaban, si era varón.